Entré de repente a la cena de empresa y vi a mi marido con su jefa. Lo que hice después fue inesperado. A veces el destino no avisa, simplemente actúa. Isabel no tenía intención de asistir a la cena de empresa esa noche, pero algo, una punzada en el pecho o tal vez una corazonada, la hizo cambiar de idea mientras aún estaba en bata de baño. Se maquilló con precisión quirúrgica, se puso ese vestido que guardaba para ocasiones especiales y salió sin avisar. Al llegar, la fachada iluminada del hotel parecía un decorado teatral. Nadie sabía que ella venía, ni siquiera Julián. Y eso lo cambiaba todo. Caminó con paso firme por el vestíbulo, como quien sabe exactamente a dónde va, aunque por dentro le temblaran las certezas. No tardó en encontrarlos. Ahí estaban, Julián y su jefa, Eugenia, riendo con una complicidad que no se enseña en los manuales de relaciones laborales. Él la tomaba del brazo con una naturalidad que dolía. Eugenia, espléndida y magnética como una reina sin corona, lo miraba como quien ya ha ganado. Isabel no dijo nada. Mantuvo su compostura, como buena estratega emocional. Sabía que una escena en ese momento solo alimentaría rumores, y ella odiaba el chisme barato. Lo superador en su reacción fue su autocontrol, nadie notó nada. Pero por dentro, su alma se retorcía. ¿Hasta qué punto se puede considerar una traición si uno finge que no la ha visto? Isabel. ¡Qué sorpresa! No te esperaba, murmuró Julián, con una sonrisa nerviosa cuando por fin se cruzaron. Ya veo, contestó ella, con voz suave pero firme. No necesitaba más palabras. El lenguaje corporal hablaba por ella, hombros rectos, mirada directa, esa forma de sostener la copa con elegancia quirúrgica. Eugenia saludó con una cortesía falsa, como si no supiera nada. Pero sabía. Y eso hacía todo más emocionante. Isabel era buena leyendo silencios, y ese fue el más ruidoso de todos. Nadie traiciona sin dejar rastros, y ella acababa de encontrar el primero. Durante el cóctel, Isabel se movió como si llevara años en ese ambiente. Saludó a los socios con cortesía medida, charló con esposas que apenas recordaba y rió en los momentos exactos. Pero por dentro, su mente era un tablero de ajedrez. Observaba cada movimiento, cada mirada, cada intento de disimulo. Las palabras de Eugenia se repetían en su cabeza: tenemos que ser discretos, Julián. Lo había oído de refilón al pasar junto a los baños. Fue como un pinchazo directo al estómago. Pero Isabel no se quebró. Porque algo dentro de ella, algo que había dormido por años, acababa de despertar. Las mujeres que se reconstruyen no hacen ruido al principio. Isabel lo sabía. Había pasado demasiado tiempo apagando su luz para que otros brillaran. Pero ese momento, esa imagen, esa herida disfrazada de cena elegante, fue el punto de quiebre. Lo emocionante no fue verla dolida, sino verla resistir. Isabel era una mujer que había sido todo, esposa, amiga, compañera, pero se había olvidado de ser protagonista de su propia historia. Y justo esa noche, sin que nadie lo supiera, comenzaba su regreso. Se excusó para tomar aire fresco en la terraza. Allí, sola, bajo las luces cálidas y el murmullo lejano del salón, cerró los ojos por un segundo. No lloró. No gritó. Solo respiró hondo. Fue entonces cuando escuchó, sin quererlo, la voz de Eugenia en un tono bajo pero contundente. Si jugamos bien, todo esto será nuestro en pocos meses. Isabel se giró lentamente, sin ser vista. Esa frase no solo confirmaba una traición amorosa, sino una estrategia. Y ahí lo entendió, no se trataba solo de una mujer seduciendo a su marido, sino de una jugada de poder. Había una ambición más profunda detrás de esas sonrisas fingidas y esos bailes inocentes. Y mientras regresaba al salón con el paso sereno y la mirada de quien lo ha visto todo, Isabel supo que su silencio era su mejor arma. Una batalla emocional se avecinaba, y ella no pensaba perder. Había algo superador en eso, en fingir normalidad cuando todo dentro de ti está ardiendo. Pero no era momento de reaccionar, aún. La noche apenas comenzaba. Y mientras tomaba un sorbo de vino y escuchaba los brindis, algo dentro de ella murmuró con fuerza: que empiece el juego. Porque si algo había aprendido en todos esos años de silencio matrimonial, era que las verdaderas guerras no se libran con gritos, sino con inteligencia fría y estrategia paciente. Había algo irónico en el aire, la música festiva, las copas tintineando, las carcajadas, y ese nudo en la garganta que Isabel no podía tragar, por más champán que bebiera. Era como estar dentro de una película mal escrita, donde todos fingían no ver lo evidente.
Ella caminaba entre mesas y grupos como una espectadora de su propia vida. Cada vez que giraba la cabeza, ahí estaban Julián y Eugenia, juntos, sincronizados, calculando cada gesto. Lo que debía ser una velada familiar se había convertido en un desfile de máscaras. Y ella, sin quererlo, ya no era la mujer ingenua de hace una hora. Las esposas de los socios hablaban de viajes, de hijos, de dietas absurdas, pero Isabel solo oía ruido. Sonreía, claro, porque sabía hacerlo con maestría. Pero su mente no estaba allí. No podía dejar de pensar en el roce de las manos de Julián sobre la cintura de Eugenia, en la forma en que él le apartaba el cabello, como si lo hiciera todos los días. ¿Desde cuándo? ¿Cuánto tiempo llevaban con esa farsa? Una traición emocional puede doler más que cualquier infidelidad física. Porque en ella hay cálculo. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias emocionantes que tenemos para ti. Cada nuevo video es una oportunidad para inspirarte y transformar tu vida. Haz clic en suscribirte y activa la campanita para estar siempre al día con nuestros contenidos. Y en este caso, una intención que iba mucho más allá del deseo. Te ves hermosa esta noche, le dijo Julián cuando se le acercó con una copa. Isabel lo miró sin pestañear. Gracias, supongo que no todos los días uno presencia una obra de teatro en vivo, respondió, con una sonrisa helada. Él fingió no entender. El arte de la evasión, ese lo dominaba. Pero ella también. Esa noche ya no era la misma. Lo que antes la hubiera devastado ahora la fortalecía. Porque entender el juego le daba poder. Y ese sentimiento superador comenzaba a tomar forma, como una fuerza nueva que le recorría la espalda. Isabel no estaba lista para confrontar. Eso sería darle ventaja al enemigo. Y sí, había empezado a ver a Eugenia como una rival, aunque todavía no sabía si el verdadero enemigo no era el hombre con quien compartía techo. En todo caso, lo emocionante de esa noche no era el escándalo, sino la calma calculada con que ella decidía callar. Mientras Eugenia ofrecía un brindis con voz imponente, Isabel la observaba con la mirada afilada de quien ya ha empezado a armar su estrategia. Había algo oscuro detrás de ese éxito aparente, y ella lo iba a descubrir. Las redes sociales son un espejo que no sabe mentir. Horas después, ya en casa, Isabel revisó las publicaciones de la empresa. Entre selfies y discursos, una imagen la dejó inmóvil, Julián y Eugenia juntos en la entrada, sonriendo como pareja en boda. El problema no fue la foto, sino el timestamp, tomada media hora antes de que ella llegara. ¿Qué hacían allí tan temprano, solos? ¿Por qué tanta familiaridad antes siquiera de que comenzara el evento? Esa imagen no era solo prueba de la cercanía, era una grieta abierta. Y por esa grieta, Isabel iba a entrar. Una cosa era un desliz, y otra muy distinta era un plan. Aquello ya no olía a tentación, sino a alianza. ¿Podía ser que Julián estuviera usando a Eugenia para escalar posiciones? ¿O al revés? ¿Y por qué todos en la empresa parecían saberlo menos ella? No es fácil aceptar que una traición es más antigua de lo que imaginabas. Duele más. Pero también libera. Porque, cuando todo se derrumba, no queda más que reconstruir. Y esa reconstrucción, aunque dolorosa, también puede ser emocionante, incluso para una mujer acostumbrada a vivir a la sombra de un hombre. La noche avanzaba lenta. En el silencio del dormitorio, con Julián dormido a su lado como si nada hubiera pasado, Isabel no podía cerrar los ojos. Volvía una y otra vez a la voz de Eugenia, si jugamos bien. ¿Qué estaban jugando? ¿Qué tanto había sido verdad en esos años de matrimonio? De repente, el amor parecía una palabra lejana, un disfraz. Y eso la descolocaba. Pero al mismo tiempo, algo en su pecho le decía, esto no se termina aquí. Porque cuando el alma se quiebra, también se abre. Y lo que Isabel estaba por descubrir cambiaría mucho más que su relación. Y en ese vaivén de pensamientos, de recuerdos y sospechas, una sola certeza empezó a formar raíces en su corazón: callar ahora era preparar el terreno para hablar cuando todos estuvieran obligados a escuchar. La mañana siguiente no trajo respuestas, pero sí una quietud tensa. Julián salió temprano, como siempre, con un beso en la frente y ese aire de normalidad que a Isabel ya le parecía una burla. Ella se quedó sentada en la cama, con la taza de café en la mano, contemplando un punto fijo en la pared. No era tristeza lo que sentía, sino una extraña mezcla de claridad y desconcierto. La traición, entendida a medias, pesaba menos que la necesidad de entenderlo todo.
Y en ese instante, con el sol entrando a cuentagotas por la ventana, tomó la decisión más superadora de su vida, no actuar por impulso. El silencio se volvió su escudo. En lugar de confrontar, Isabel se volcó hacia adentro. Revisó carpetas viejas, desempolvó su currículo y conectó con antiguos colegas a través de mensajes inocentes que no levantaran sospechas. ¿Quién era esa mujer que estaba despertando dentro de ella? Una que no se dejaba llevar por el drama, sino que lo analizaba, lo ordenaba, lo diseccionaba como si fuera un rompecabezas empresarial. Durante años había apagado esa parte de sí misma, creyendo que la estabilidad venía del amor y no del poder. Ahora comprendía que ambas cosas podían ir de la mano, si se jugaban bien. Isabel no hablaba del tema ni con sus amigas más cercanas. Sabía que una palabra mal dicha en el momento equivocado podía arruinarlo todo. En cambio, volvió a entrenar su mente como quien vuelve al gimnasio después de un accidente. Se sentaba frente a la computadora durante horas, leyendo informes, estadísticas, informes públicos de la empresa donde trabajaba Julián. Descubrió que su cerebro seguía afilado, quizás más que nunca. Y eso era emocionante. No solo por lo que podía hacer con esa información, sino por lo que estaba recordando de sí misma. A veces, la mejor forma de responder a una traición es no decir nada, aún. Esa noche, llamó a su hermano Andrés, abogado corporativo. Siempre habían sido cercanos, aunque ella lo mantenía al margen de su vida matrimonial. Necesito tu ayuda, pero no puedes preguntarme por qué, le dijo con voz firme. Andrés, sorprendido, aceptó sin dudar. Él también sabía que cuando Isabel hablaba en ese tono, era porque algo muy serio estaba ocurriendo. Comenzaron con una revisión simple: estructura legal de la empresa, composición del consejo directivo, estatutos internos. Nada del otro mundo. Pero Andrés notó algo y lo dejó en el aire: hay muchas zonas grises en esa compañía, demasiadas para mi gusto. Durante una cena familiar, Julián comentó que la empresa se preparaba para una nueva fase de expansión. Habló de Eugenia con entusiasmo, como si fuera una visionaria. Isabel masticaba la comida lentamente, sonriendo con los labios pero no con los ojos. ¿Y cómo es trabajar con alguien así?, preguntó con sutileza. Julián contestó con una frase extrañamente ensayada: Eugenia es exigente, pero sabe lo que quiere. Con ella todo avanza. Isabel tomó nota mental de esas palabras. ¿Avanzar hacia dónde? ¿A costa de qué? O mejor dicho, ¿de quién? Los días siguientes fueron una coreografía silenciosa. Isabel seguía investigando con ayuda de Andrés, fingiendo normalidad con Julián, y tejiendo poco a poco su red. A través de antiguos colegas descubrió que Eugenia no siempre fue la estrella que es ahora. Su ascenso había sido tan rápido como extraño. Isabel empezó a sospechar que la relación con Julián no era un simple romance, sino parte de algo mucho más profundo. El misterio no era solo si él la había engañado, sino por qué Eugenia lo protegía tanto. Una tarde, mientras organizaba antiguos papeles, Isabel encontró una carta vieja, una recomendación que Julián había presentado en su primer ascenso dentro de la empresa. La firma al pie no era la de su antiguo jefe, sino la de Eugenia. Y la fecha coincidía con un momento difícil de sus vidas, cuando Isabel había perdido un embarazo. Mientras ella sanaba, él escalaba. El paralelismo le dio escalofríos. A veces, el dolor ajeno se vuelve la oportunidad de otro. Y eso, sin duda, es la forma más silenciosa y devastadora de traición. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Andrés, con voz contenida, le dijo: Isabel, ¿estás segura de que quieres saber lo que descubrí sobre Eugenia? Y en ese instante, sin pensarlo, ella respondió con firmeza. Más que nunca. La llamada de Andrés marcó un antes y un después. Esa noche, Isabel no durmió. No podía. En su cabeza se mezclaban recuerdos de su antigua vida con la mujer que era ahora, una mezcla dolorosa de nostalgia y lucidez. Sentada en el estudio, con la luz tenue de la lámpara y una copa de vino casi intacta, se preguntaba en qué momento había dejado de ser ella. Antes de Julián, había sido una profesional admirada, una estratega nata. Pero el amor, ese disfraz de eternidad, la había convencido de que podía dejar todo eso atrás. Se equivocó. Y esa cicatriz ahora ardía como si acabara de abrirse. El informe que Andrés le envió esa madrugada era claro, aunque confuso por momentos. Eugenia había llegado a la empresa por medio de una fusión con otra compañía menor, en apariencia sin mucha relevancia. Pero lo curioso era que, desde su llegada, varias decisiones internas se tomaron a su favor.
cambios en los estatutos, ascensos no justificados, contratos millonarios sin licitación. Julián fue uno de los primeros en beneficiarse. No parecía coincidencia. Lo emocionante del asunto no era el hallazgo en sí, sino lo que implicaba. Todo lo que Isabel había considerado casual, era parte de un patrón bien armado. Mientras leía los detalles legales, recordó algo que había borrado de su memoria, el día que Julián llegó con una botella de vino y celebró su primer gran ascenso. Ella, aún en bata, con los ojos hinchados del duelo por su embarazo perdido, lo felicitó con voz temblorosa. «Todo va a mejorar», le dijo él. Ahora entendía que ese ascenso no fue producto de esfuerzo, sino de un acuerdo con Eugenia que quizá venía de antes. El dolor personal que ella vivía fue la cortina de humo perfecta para que ellos se aliaran. La traición duele. Pero la utilización duele aún más. La vida tiene una manera irónica de mostrarte lo que necesitas ver justo cuando estás lista para enfrentarlo. Revisando una hoja del informe, Isabel se encontró con un nombre que le heló la sangre: Rodrigo Santamaría. Uno de los fundadores de la empresa. Pero más que eso, fue amigo cercano de su padre, y padrino de bautizo, aunque hacía años que no lo veía. El recuerdo vino como un relámpago, aquella vez que su padre dijo en la sobremesa: Rodrigo es como un hermano. Y luego, muchos años después, su madre repitiendo con tristeza: después de la muerte de tu papá, todo se enfrió con Rodrigo, no sé por qué. Esa conexión le inquietó. ¿Qué tenía que ver Rodrigo con todo esto? ¿Y por qué nunca mencionaron que él era parte de la empresa? Lo buscó en internet, pero no aparecía en las noticias recientes. Su nombre figuraba en documentos antiguos, siempre vinculado como uno de los fundadores silenciosos. ¿Se habría retirado? ¿O lo habrían retirado? El misterio se abría en capas, como una cebolla emocional imposible de pelar sin lágrimas. Y lo más impactante era pensar que, quizás, la persona que podía ayudarla a desenterrar todo, estaba más cerca de su historia personal de lo que ella imaginaba. Isabel no quiso esperar. Esa misma semana, localizó la dirección de Rodrigo en un registro privado de fundadores y accionistas pasivos. Vivía en una finca a las afueras de la ciudad, alejado del bullicio corporativo. El hecho de que siguiera ahí, pero tan apartado, despertó más preguntas que respuestas. Le escribió un correo formal, pero sin revelar demasiado. Solo firmó con su nombre completo: Isabel Montero Salazar. Si Rodrigo recordaba a su padre, sabría quién era ella. Esa carta era una semilla. Si germinaba, sabría que el pasado aún tenía respuestas que podían redibujar su presente. Julián, mientras tanto, parecía vivir en otra realidad. Más atento que de costumbre, más cariñoso, más disponible. Isabel notaba su esfuerzo por reconstruir una rutina, quizás por culpa o tal vez por miedo. Pero ella ya no era la misma. Cada gesto amable la empujaba más lejos, no más cerca. Lo superador de su proceso no era volverse fría, sino más clara. Ahora sabía que no todo lo que parece estabilidad es amor, y no todo lo que parece éxito es limpio. Estaba comenzando a entender que el verdadero poder no está en saber la verdad, sino en saber cuándo y cómo usarla. Y así, con esa certeza palpitando bajo su piel, Isabel cerró su laptop, se miró en el espejo y murmuró: si Rodrigo me responde, todo esto puede empezar a cambiar. Rodrigo respondió. Un correo breve, con apenas 2 líneas: Isabel, claro que me acuerdo de ti. Ven cuando quieras. Hay cosas que deben hablarse cara a cara. Ella leyó esas palabras varias veces, como si buscara algo entre líneas. No había tiempo para dudar. Al día siguiente, subió al coche con una mezcla de nervios y decisión. La finca estaba rodeada de árboles antiguos, el tipo de lugar donde el silencio parece guardar secretos. Al verla, Rodrigo sonrió con nostalgia, como quien ve el reflejo de un viejo amigo en el rostro de alguien más. Tienes los ojos de tu padre, dijo, antes de invitarla a pasar. Hablaron durante horas. Isabel descubrió que Rodrigo había sido apartado del consejo por presiones internas, disfrazadas de reestructuración. Eugenia había sido pieza clave en ese proceso. Me quitaron con elegancia, como se hace con los que ya no son útiles pero saben demasiado, comentó con una ironía amarga. Lo más emocionante fue que Rodrigo no hablaba desde el resentimiento, sino desde una sabiduría acumulada en silencio. Tu padre creía en ti, Isabel. Siempre decía que tenías la mente más clara de la familia. Y ahora que estás aquí, entiendo por qué. Ella sintió un nudo en la garganta. No sabía si era tristeza o renacimiento.
¿Qué sabes de Julián?, preguntó Rodrigo, y ahí el aire se volvió más denso. Isabel dudó un segundo antes de responder. No quería parecer víctima, ni dar la imagen de una esposa herida. Así que fue directa: sospecho que ha sido parte de algo más grande. Y creo que Eugenia lo protege porque comparten un interés oculto. Rodrigo sintió lentamente. Conocí a Julián antes que tú. Lo vi trepar con esa sonrisa encantadora que nadie cuestiona. Nunca confié en él. Pero me lo callé, y eso fue mi error. Esas palabras le dolieron. Porque, de alguna manera, todos habían contribuido a esa traición. Rodrigo le ofreció algo inesperado: acceso a ciertos archivos confidenciales que había guardado por precaución. Documentos firmados, correos impresos, copias de contratos con cláusulas manipuladas. No para que ella hiciera escándalo, Rodrigo no era hombre de venganza ruidosa, sino para que entendiera el mapa completo. Esto no se trata solo de una relación amorosa ni de un ascenso inmerecido. Esto es un juego de poder. Si decides entrar, tienes que saber jugar mejor que ellos. Isabel sintió vértigo. Pero también un fuego nuevo, algo superador, algo que le decía que esta era su batalla y que no podía retroceder. De vuelta a casa, Isabel ya no era la misma. El camino de regreso se sintió más corto, como si llevara años preparándose para ese momento. Revisó los documentos hasta la madrugada. Allí encontró nombres, fechas, decisiones manipuladas, todo tejido con precisión. Julián no era solo un hombre infiel, era una pieza útil, moldeada por Eugenia para servir sus intereses. Y quizás, en algún momento, él lo supo, y no le importó. O peor, lo disfrutó. Isabel cerró la carpeta, respiró hondo y se miró al espejo. Había una frase que le rondaba la mente desde niña, que su padre solía decir: quien tiene el conocimiento, tiene el control. La mañana siguiente fue distinta. Isabel se vistió con otro aire. Su ropa no cambió, pero su postura sí. Julián la miró con curiosidad mientras ella preparaba café sin decir palabra. ¿Dormiste bien?, preguntó él, casi por costumbre. Ella lo miró de reojo, con una leve sonrisa. Mucho mejor de lo que imaginaba, respondió. No necesitaba gritar. Su calma era su nuevo lenguaje. Julián no lo sabía aún, pero había entrado en el terreno de Isabel, donde las emociones no nublan el juicio, sino que lo afilan. El juego comenzaba, y ella no pensaba jugarlo como víctima. Ese día también tomó una decisión crucial: volver a los eventos empresariales. Reaparecer. Que todos supieran que Isabel Montero no estaba en la sombra, sino más presente que nunca. No sería la esposa decorativa que todos creían conocer. Sería la mujer que recordaba quién era. Lo emocionante de su plan era su sutileza. Nada de escándalos, ni lágrimas. Solo estrategia. Una partida que se ganaría moviendo piezas con inteligencia, no con gritos. Y el primer movimiento ya estaba en marcha. Rodrigo la despidió con una advertencia: el mundo empresarial no perdona dos cosas: la debilidad y el talento que resurge cuando todos lo daban por muerto. Isabel lo entendió como una bendición disfrazada. Porque no había vuelta atrás. Ya no se trataba solo de Julián. Se trataba de recuperar lo que siempre fue suyo. Los grandes cambios no empiezan con un grito, sino con una mirada. Isabel se plantó frente al espejo aquella mañana, peinó su cabello con calma, se maquilló con precisión, y al verse sonrió, no con vanidad, sino con reconocimiento. Ahí estás, murmuró. Era la versión de sí misma que había dejado atrás, la profesional, la estratega, la mujer que no pedía permiso para ocupar un espacio. Esa que, por amor, había guardado su talento en un cajón. Pero las piezas ya no estaban quietas. Y cada paso que daba tenía un propósito. Ahora, su silencio tenía eco, y cada gesto suyo estaba cargado de intención. Decidió asistir a una conferencia de liderazgo femenino organizada por una vieja conocida del sector. No era un evento cualquiera, estaría lleno de empresarios, periodistas y ejecutivos de alto nivel. Cuando entró al salón, varias cabezas se giraron. Nadie esperaba verla ahí. Isabel, qué sorpresa, dijo una excompañera, con ese tono entre envidia y admiración que solo se reserva para quien regresa más fuerte. Durante los paneles, Isabel no habló mucho, pero cuando lo hizo, su análisis sobre ética corporativa fue tan claro y punzante que dejó a todos en silencio. El aplauso que siguió no fue de cortesía. Fue real. Y lo supo. Eso fue emocionante. Esa noche,
mientras revisaba tarjetas de presentación y mensajes en su celular, comprendió que el respeto no se pide, se recupera. Había pasado demasiado tiempo siendo solo la esposa de Julián. Ahora, comenzaban a recordarla como Isabel Montero. Su nombre volvía a sonar, a circular en conversaciones, a abrir puertas que alguna vez ella misma había cerrado por amor. Pero lo más superador de todo era que no buscaba venganza, sino claridad. Ver todo tal cual era. Y para eso, tenía que entender por qué Eugenia arriesgaba tanto por proteger a Julián. Nadie hace eso por puro afecto. Consultó con Andrés. Necesitaban cruzar información, movimientos de Julián, decisiones internas, vínculos anteriores. Fue entonces cuando apareció un dato interesante. En uno de los archivos que Rodrigo le dio, figuraba una serie de reuniones entre Eugenia y un socio externo, justo antes de la promoción de Julián. El nombre del socio era irrelevante, pero el patrón no lo era. Eugenia tenía el poder de decidir quién subía, quién caía, y Julián parecía ser su ficha favorita. ¿Por qué? ¿Qué lo hacía tan valioso para ella? ¿Qué sabían ambos que los demás no sabían? Aquello ya no era solo una traición personal. Era parte de un juego peligroso. En una reunión informal, un antiguo colega de Isabel, Luis, un analista financiero, la saludó con efusividad. «Por fin volviste». El ambiente corporativo estaba aburrido sin ti, bromeó. Isabel sonrió. Durante la charla, Luis soltó algo sin darse cuenta. ¿Y Julián? Con la jefa que tiene, seguro ya está sentado en la silla del próximo director. Fue un comentario suelto, sin malicia, pero le encendió todas las alarmas. El ascenso de Julián era más que un rumor. Estaba siendo preparado. Y si eso ocurría, Eugenia aseguraría su poder total. Tenía que actuar antes. Antes de que el tablero cambiara por completo. Esa noche, sola en la cocina, Isabel repasó su nueva rutina como si fuera una coreografía invisible. Ya no era la misma esposa que esperaba sentada en el sofá. Ahora era una estratega en marcha. Cada gesto era parte de su plan: asistir, observar, reconstruir su imagen. Porque en el mundo empresarial y en el emocional, no basta con descubrir la traición. Hay que tener el coraje de enfrentarla sin perder la elegancia. Y eso ella lo dominaba. Lo emocionante no era el escándalo, era la paciencia. Porque no hay arma más peligrosa que una mujer herida que decide no romperse. Julián comenzaba a notar el cambio. «¿Te ves diferente?», le dijo mientras cenaban. «¿Mejor o peor?», preguntó Isabel sin levantar la vista del plato. Él dudó un instante. «No lo sé. Más fuerte, tal vez». Ella sonrió. «Eso sí que es nuevo». Era sutil, pero eficaz. Julián no sabía que cada palabra suya era analizada como parte de una estrategia mayor. Ella no buscaba un enfrentamiento abierto, sino una rendición inevitable. Como en ajedrez, no ganas diciendo jaque mate, ganas cuando el otro se da cuenta de que no tiene más movimientos válidos. Y ese momento se acercaba. Un día cualquiera, mientras revisaba antiguos correos, encontró uno firmado por Eugenia. No era confidencial, pero su tono la sorprendió, excesivamente informal, casi íntimo. Hablaba de un viaje de negocios que cambió todo entre nosotros. ¿Entre quiénes? ¿Ella y Julián? ¿O alguien más? Fue entonces cuando Isabel comprendió que el verdadero poder no era proteger un secreto, sino saber que puedes destruirlo en el momento justo. Y ahí, justo ahí, se prometió a sí misma que jugaría el juego con las reglas de ellos, pero con el alma intacta. Julián siempre había sido un experto en fingir calma. Incluso cuando el caos se asomaba, él sabía exactamente qué decir, cuándo sonreír, cómo mover las manos para parecer sincero. Pero ahora, había algo distinto en su mirada. Algo que no encajaba. Isabel lo notaba en los pequeños detalles, cómo tardaba más en responder, cómo se le escapaban miradas hacia el celular, cómo parecía incomodarse cada vez que ella hablaba con seguridad. El cambio en ella lo desconcertaba. Por primera vez, no podía leerla. Y eso, para alguien como él, era más amenazante que cualquier discusión. ¿Estás bien?, preguntó una noche, con un tono tan suave que parecía fingido. Isabel se limitó a asentir. Sí. Solo estoy reencontrándome conmigo misma. Julián no supo qué decir. Esa respuesta era como un espejo que no quería mirar. Y mientras él intentaba mantener la rutina, Isabel tomaba notas mentales.
Observaba sus horarios, sus reacciones, sus inconsistencias. Había aprendido a escuchar lo que no se dice. Porque detrás de cada silencio de Julián había algo más. Tal vez miedo. Tal vez culpa. O tal vez solo el instinto de un hombre que siente que su ventaja empieza a evaporarse. Una noche, durante una cena algo tensa, Julián intentó romper el hielo. He pensado en que podríamos viajar. Tú y yo. Como antes. Isabel levantó una ceja, sin dejar de cortar su comida. ¿Antes de qué? No sé, antes de este silencio raro entre nosotros, murmuró él. Isabel lo miró por unos segundos, luego sonrió. Me gusta este silencio. Es cómodo. Me deja pensar. Esa frase fue un dardo. Porque él sabía que en el pensar de Isabel había un poder que no controlaba. Y ese pensamiento le quitaba el apetito. Cada vez que Isabel mencionaba un evento empresarial al que asistiría, Julián se tensaba. Desde cuando vuelves a moverte en ese mundo, le soltó una mañana. Desde que recordé que también era mío, respondió ella, sin alterar el tono. Él rió, nervioso. No sabía que te interesaban esas cosas otra vez. Nunca dejaron de interesarme. Solo que me distraje un tiempo. El subtexto era tan claro como una declaración, había regresado. Y Julián lo sabía. Lo emocionante era ver cómo, sin levantar la voz, Isabel comenzaba a ocupar el espacio del que había sido desplazada por años. En secreto, ella había empezado a grabar algunas conversaciones con Julián. No por paranoia, sino por estrategia. El poder no solo se ejerce, se documenta, le había dicho Rodrigo. Y ella lo entendió a la perfección. Guardaba cada archivo con cuidado, sin prisa. Porque no se trataba de usarlo aún, sino de tenerlo cuando fuera necesario. La traición no era solo un acto físico, sino una cadena de decisiones egoístas. Y ella empezaba a armar esa cadena con pruebas, no con suposiciones. Lo superador no era enfrentarlo, sino prepararse para que fuera él quien quedara expuesto. Una tarde, mientras compartían un café en casa, Julián soltó algo que lo traicionó sin querer. Tú no entiendes lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. Isabel levantó la vista, lentamente. ¿A qué te refieres? Él se corrigió enseguida. Digo, he trabajado duro. A veces uno tiene que ceder cosas. Pero ya era tarde. Ese desliz revelaba más de lo que él pensaba. Isabel lo miró con calma, como si evaluara una pieza de ajedrez antes de moverla. Claro. A veces ceder también es venderse, ¿no crees? Julián no respondió. Bajó la mirada. Y eso fue todo lo que Isabel necesitaba ver. Cada día, la distancia entre ellos crecía, aunque durmieran en la misma cama. Julián empezaba a sentirse desplazado, confundido, fuera de control. Intentaba reconquistarla con detalles, pero ya era tarde. Isabel no buscaba flores ni promesas. Buscaba la verdad. Y sabía que él no la entregaría voluntariamente. Por eso, ahora ella hablaba menos, y escuchaba más. Cada palabra suya era una pista. Cada gesto, una confesión silenciosa. Y lo que estaba por venir no sería un enfrentamiento. Sería una revelación inevitable. Porque en los juegos de poder, no siempre gana quien tiene más fuerza, sino quien sabe cuándo quitarse la máscara. A veces, las respuestas llegan en los lugares más insospechados. Andrés, el hermano de Isabel, se convirtió en su confidente silencioso. No preguntaba más de la cuenta, pero sabía exactamente cuándo empujar el hilo correcto. Encontré a alguien que te podría interesar, le dijo una tarde, mientras compartían un café en su estudio. ¿Quién?, preguntó ella, con la ceja levantada. Se llama Teresa. Trabajó en la empresa, muy cerca de Eugenia, hasta que un día la despidieron sin explicación. Isabel enderezó la espalda. Lo emocionante no era solo lo que esa mujer sabía, sino por qué la habían silenciado. Contactarla no fue difícil. Teresa vivía en un pequeño apartamento, alejada del mundo corporativo, como si intentara olvidar todo lo vivido. Isabel fue hasta allí, sin promesas, solo con la intención de escuchar. Teresa la recibió con cierto recelo. Pero bastó una frase para que la conversación se abriera. Yo también fui usada, y quiero saber por qué. El tono sincero de Isabel derrumbó las barreras. Se sentaron en una cocina modesta, con café fuerte y aire denso. Teresa comenzó a hablar. Al principio, con frases sueltas. Luego, con detalles. Lo que reveló no era solo impactante,
era una traición corporativa con nombre y apellido. Eugenia no siempre fue tan poderosa, comenzó Teresa, con voz tensa. Cuando entró, muchos la subestimaron. Pero ella sabía moverse. Sabía seducir al poder. Contó cómo Eugenia construyó alianzas en silencio, cómo manipuló decisiones del consejo, y cómo usó a Julián como pieza clave. Una vez los vi discutir en la sala de reuniones. No era una pelea de amantes, era un pacto. Él le entregó información de los otros directores, y ella lo protegió después de un error gravísimo que pudo costarle el puesto. Isabel no parpadeaba. Cada palabra era una llave que abría una puerta cerrada en su mente. Teresa guardó silencio un momento. Luego, se levantó, abrió un cajón y sacó un sobre arrugado. Nunca debería haberte mostrado esto. Pero, ya no tengo nada que perder. Dentro había una copia impresa de un correo que Julián había enviado a Eugenia, con copia oculta a otro nombre que Isabel no reconocía. El contenido era claro, hablaban de cubrir cifras alteradas en un informe de inversión. Después de eso, me despidieron. Eugenia dijo que era por reestructuración. Pero yo sabía demasiado. Isabel leyó ese correo 3 veces. El papel temblaba en sus manos, pero su voz no. Gracias. Este documento puede cambiarlo todo. Esa noche, Isabel volvió a casa con una mezcla de furia y claridad. El emocionante descubrimiento no era solo tener pruebas. Era entender el alcance de la red en la que estaba atrapada. Julián no era una víctima de Eugenia. Era su cómplice. Y tal vez, incluso su iniciador. La traición se había vuelto más profunda. No era solo su matrimonio lo que estaba en juego, sino su nombre, su reputación, su historia. Esa red de mentiras podía arrastrarla si no jugaba con inteligencia. Y ya no estaba dispuesta a dejar que otros decidieran por ella. Con cuidado, guardó el correo en una carpeta nueva, junto a los archivos que Rodrigo le había entregado. Revisó los documentos con Andrés al día siguiente. Esto es grave, Isa. Podrías usarlo para forzar su salida de la empresa. Isabel negó con la cabeza. No. Aún no. Todo a su tiempo. Necesito más. Necesito que se derrumben solos. Y ahí estaba la esencia de su plan, no buscaba una venganza impetuosa, sino una caída inevitable. Porque cuando alguien construye poder sobre mentiras, lo más superador no es destruirlo, es simplemente quitarle el suelo. En la cocina, mientras Julián hablaba de banalidades como si nada pasara, Isabel lo observaba como un actor que no conoce el guión nuevo. Sonrió levemente. Sabía más de lo que decía. Mucho más. Y ahora tenía una aliada en la sombra. Teresa. Una mujer caída, pero no vencida. Como ella misma. Y en ese instante, Isabel comprendió que las verdaderas revoluciones empiezan en voz baja, entre mujeres que ya no tienen miedo. El correo impreso estaba guardado dentro de un sobre rojo, bien sellado, en la parte trasera del armario donde Isabel solía esconder los regalos de Navidad. Allí, entre objetos olvidados, también descansaban sus antiguos diplomas, su título universitario y una carta escrita a mano por su padre, años atrás. Ese rincón se había convertido en su santuario de poder silencioso. Y aunque tenía en sus manos una prueba que podía derrumbar todo el imperio de Julián y Eugenia, eligió no usarla, todavía. Porque Isabel comprendía algo que muy pocos sabían manejar, el silencio también es una forma de hablar, solo que más peligrosa. Mientras tanto, la empresa anunciaba discretamente una inyección de capital. Los rumores sobre una reestructuración interna comenzaban a circular en ciertos círculos. Julián llegaba a casa con ese brillo en los ojos que ella ya conocía, el de alguien que cree que está por ganar. Las cosas están fluyendo mejor que nunca, le dijo, sirviéndose un whisky como quien celebra un triunfo que aún no ha tenido. Isabel asintió, sin preguntar nada. Se había vuelto maestra en el arte de escuchar sin parecer curiosa. Lo emocionante de esta etapa era verlo bailar sobre una cuerda floja, sin saber que ella sostenía la cuerda. Andrés seguía investigando y cruzando datos, pero incluso él comenzaba a impacientarse. ¿Por qué no lo enfrentas ya? ¿Qué estás esperando?, insistió una tarde. Isabel le respondió con calma, estoy esperando que suban más alto. Mientras más alto suben, más fuerte será la caída. Esto no es personal, Andrés. Esto es estratégico. Y en esa frase se resumía todo. La traición la había herido, sí. Pero ya no la movía el dolor. La movía el propósito.
Y ese propósito exigía control, inteligencia y mucha más paciencia de la que jamás había imaginado tener. Un día recibió una llamada inesperada. Rodrigo. Hay movimientos raros en la junta. Escuché que Eugenia está empujando tu nombre para un cargo, sin saber que tú misma lo habías solicitado por otra vía. Isabel se quedó en silencio. Ella, me está proponiendo. No por bondad. Sospecho que quiere colocarte donde pueda vigilarte de cerca. Era una jugada audaz. Pero ella no iba a retroceder. Lo superador no era esquivar el fuego, sino caminar dentro de él con la cabeza en alto. Entonces acepto, respondió Isabel. Pero con una condición, que Julián no lo sepa. Todavía no. La propuesta fue formalizada por un asesor externo y aprobada por un comité de evaluación. Oficialmente, Isabel se convertiría en consultora estratégica externa, con acceso a información sensible. Desde ahí, podría observar todos los movimientos internos sin levantar sospechas. Eugenia creyó haberle ganado la partida. Julián, ingenuo, la felicitó con un brindis. Nunca dudé de ti, dijo, besándola en la frente como si fueran una pareja feliz. Isabel sonrió y levantó su copa. Pero en su mente, todo era cálculo. No era tiempo de celebrar. Era tiempo de mirar, anotar y guardar silencio. Las semanas siguientes fueron una clase magistral de sutileza. Isabel asistía a reuniones, hablaba poco, observaba mucho. Se ganó la confianza de varios socios silenciosos, especialmente de aquellos que estaban cansados de las decisiones unilaterales de Eugenia. Qué alivio tener a alguien con sentido común, le dijo uno. Necesitábamos una voz como la tuya. Isabel asentía, agradecida, pero no dejaba de pensar en la red de mentiras que aún seguía activa bajo sus pies. El poder real, pensaba, no se grita, se construye desde adentro, ladrillo por ladrillo. Una noche, mientras revisaba documentos en su laptop, Julián se acercó con un café. ¿No estás trabajando mucho últimamente?, preguntó con ese tono suave que usaba cuando intuía peligro. Isabel lo miró, serena. No más que tú cuando empezaste con Eugenia. La frase cayó como plomo. Él rió, nervioso, sin saber si era una broma o un misil. ¿Estás celosa?, murmuró. No. Estoy atenta. Julián se quedó inmóvil. Y en ese segundo, ella supo que el miedo había entrado en su cuerpo. No era culpa. Era temor. Porque por primera vez, él no tenía el control de la conversación. Isabel subió las escaleras esa noche sintiendo el poder correrle por la espalda como una corriente cálida. No había gritado, no había llorado, no había expuesto nada, pero todo estaba dicho. Y en ese silencio denso como el humo, sabía que la batalla se estaba inclinando a su favor. La entrada de Isabel en el nuevo cargo no tardó en generar olas. Algunos la recibieron con respeto, otros, con esa cortesía tensa que esconde inseguridad. Eugenia, por su parte, fingía tranquilidad. «Qué gusto tenerte en el equipo», le dijo en su primer encuentro oficial, con una sonrisa tan plástica que parecía cortada a cuchillo. Isabel, impecable, respondió con una sonrisa idéntica. «Gracias por confiar en mí». Pero ambas sabían que no era confianza lo que las unía. Era una guerra en cámara lenta. Y como en toda guerra silenciosa, la que mejor disimule la tensión será quien sobreviva más tiempo. En las reuniones internas, Isabel hablaba poco pero eficaz. Llevaba documentos bien preparados, análisis financieros precisos, y hacía preguntas con la delicadeza de una bailarina y la precisión de un cirujano. Eugenia intentaba minimizarla, interrumpirla, o dirigir la atención hacia otros temas. Pero Isabel ya no era la mujer que se sentaba en el fondo de las salas. Cada frase suya pesaba. Cada observación levantaba cejas. Lo emocionante era ver cómo los mismos que antes la ignoraban, ahora esperaban su opinión como si fuera una brújula. No porque ella gritara más, sino porque hablaba cuando todos callaban. Julián, desde su silla dorada de subdirector, empezaba a mostrar grietas. Su voz temblaba en los informes, sus decisiones eran cuestionadas. Isabel solo necesitó un par de semanas para plantar dudas con delicadeza. No es curioso que esta cifra no coincida con el reporte anterior, decía, señalando un documento con una ceja levantada. Nadie la contradijo. Eugenia intentó justificarlo. Julián tartamudeó. Fue solo un instante. Pero suficiente. En las grandes estructuras, los colapsos empiezan así, con pequeñas fisuras que parecen inofensivas.
Pero Isabel ya había aprendido que, en el mundo corporativo, una fisura bien señalada puede partir un edificio en dos. Rodrigo la llamaba de vez en cuando, como un mentor que observa desde la montaña. Te estás moviendo con elegancia, le dijo en una de esas conversaciones. Solo no te precipites. Recuerda que algunos se derrumban solos si les das la oportunidad. Isabel lo sabía. Por eso no empujaba. Solo observaba. Y mientras observaba, tejía redes. Se ganó la confianza de dos socios clave, hombres con poder de voto que, cansados del estilo autoritario de Eugenia, empezaron a verla como una opción de renovación. Isabel no pidió nada. Solo escuchó. A veces, el liderazgo empieza con un oído atento y una mirada que no parpadea. Una mañana, Eugenia convocó una reunión de emergencia. Había detectado movimientos extraños en los comités de decisión. Su tono era duro, casi desesperado. Estamos siendo saboteados desde adentro, afirmó. La sala se llenó de murmullos. Julián la apoyó de inmediato, más tenso que nunca. Isabel, sin pestañear, tomó la palabra con calma. Quizá no es sabotaje, sino necesidad de transparencia. A veces, cuando hay preguntas sin respuesta, la sospecha nace sola. Fue una frase medida. No acusaba. Pero perforaba. Y en ese momento, varios ojos en la sala comenzaron a mirar a Eugenia con distancia. Algo estaba cambiando. Isabel salía de las reuniones como si nada, pero en su interior la adrenalina era constante. Era como caminar por un campo minado con tacones y sonrisa. Pero no temblaba. Porque el verdadero poder no viene de la fuerza, sino de la certeza. Lo superador de todo este proceso era descubrir que no necesitaba destruir a nadie para ganar. Solo necesitaba mostrar lo suficiente. Y lo suficiente estaba a punto de salir a la luz. Las contradicciones entre Julián y Eugenia se hacían más visibles. Ella decía una cosa. Él otra. Y cada contradicción, Isabel la anotaba mentalmente como una pieza que se desacomoda en el tablero. Una tarde, en el estacionamiento, Julián la alcanzó. ¿Tienes algo contra mí?, preguntó, con esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. Isabel lo miró con calma. No. Debería. Últimamente estás, distinta. Más fría. O quizás solo más clara. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier discusión. Julián sabía que la perdía. No solo como esposa. La perdía como aliada. Como esa figura que siempre lo cubría, lo protegía, lo hacía brillar. Y lo más doloroso para él era entender que ella no estaba enojada, solo estaba despierta. Y eso era mucho peor. Isabel volvió a casa esa noche con la certeza de que el derrumbe ya no dependía de ella. Ya estaba en marcha. Solo tenía que seguir en silencio, un paso atrás, hasta que todo se cayera solo. Los secretos no siempre explotan. A veces se filtran, como agua entre las grietas de una pared vieja. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Isabel lo notaba en los pasillos, en las miradas esquivas, en los susurros que se cortaban cuando ella pasaba. Algo se estaba desmoronando. Y lo emocionante no era el colapso en sí, sino ver cómo sucedía sin que ella tuviera que mover un solo dedo. La red tejida por Eugenia y Julián comenzaba a enredarse sola. Cada reunión era más tensa, cada decisión más cuestionada. Lo que antes era admiración se convertía en duda. Y la duda, lo sabía Isabel, es un veneno lento pero letal. Con la ayuda de Andrés y los documentos de Rodrigo, Isabel comenzó a armar un archivo sólido. No para denunciar aún, sino para entender el mapa completo. Movimientos de cuentas, contratos sospechosos, beneficios cruzados. No eran delitos flagrantes, pero sí una acumulación de irregularidades éticas que podían costar carreras enteras. Lo más sorprendente fue encontrar una serie de transferencias firmadas por Julián y validadas por Eugenia, justo después de una campaña de expansión fallida. Esto es grave, Isa, dijo Andrés, pasándose la mano por la cara. Esto puede arrastrar a media empresa. Isabel asintió, con la mirada fija. Y sin embargo, siguen ahí, sonriendo. Esa noche, Isabel organizó los documentos por fechas. Cada hoja era una pieza del rompecabezas. En la pared de su estudio, colocó una línea del tiempo con marcadores de colores. No lo hacía por paranoia. Lo hacía por claridad. Porque la verdad, cuando se observa desde lo alto, deja de ser un mar de confusión y se convierte en un camino. Y en ese camino,
Julián aparecía más veces de lo que ella esperaba. Lo superador del momento no era tener pruebas. Era aceptar que, durante años, durmió al lado de alguien que jugaba en otra liga, con otras reglas y con otros valores. Eugenia, mientras tanto, contrató a un investigador privado. Tenía la intuición de que alguien dentro del consejo se estaba moviendo en su contra, pero no lograba identificar quién. Fue así como, días después, recibió una fotografía que la descompuso: Isabel saliendo de la finca de Rodrigo. La imagen era clara, imposible de malinterpretar. Isabel no solo había regresado, había vuelto con alianzas peligrosas. La jefa no dijo nada en voz alta. Pero su semblante cambió. Sus decisiones se volvieron más agresivas, su tono más cortante. Julián notó el cambio y le preguntó si todo iba bien. «Tenemos una infiltrada», respondió ella. «Y no es cualquiera». En paralelo, Teresa, la excolaboradora despedida, envió a Isabel una nota escrita a mano: «Encontré más correos. Algunos los guardé en una USB. Quiero entregártelos en persona». Se citaron en un café discreto. Isabel llegó puntual. Teresa, nerviosa pero decidida, le entregó el pequeño dispositivo. Hay cosas que Eugenia le ocultó al propio Julián. No creas que él sabe todo. Isabel frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Que cuando ella lo protege, no es solo por complicidad. Es por control. Él le debe mucho más de lo que cree. Esa revelación abrió un nuevo ángulo. ¿Era Julián cómplice o prisionero? De regreso en casa, Isabel revisó el contenido de la USB. Correos con lenguaje cifrado, contratos triangulados con firmas falsas, y una copia escaneada de un documento confidencial que vinculaba a Eugenia con un fondo de inversión extranjero. Ese fondo, casualmente, había comprado acciones clave justo antes del ascenso de Julián. El nivel de manipulación era impresionante. Pero Isabel no sentía rabia. Sentía lucidez. Como si, al fin, el rompecabezas tuviera forma. Todo tenía sentido. Y en medio de esa claridad, algo se rompió definitivamente: la idea de que alguna vez había tenido un verdadero matrimonio. Julián seguía fingiendo normalidad. Le traía flores, le preguntaba por sus reuniones, le ofrecía cenas. Pero Isabel ya no veía un hombre. Veía una fachada. Una máscara construida con años de omisiones, sonrisas forzadas y ambiciones mal disimuladas. Y esa máscara estaba a punto de caer. Porque la verdad, aunque llegue en pedazos, siempre encuentra la manera de salir. Y ella, estaba dispuesta a recoger cada uno de esos fragmentos y convertirlos en su mayor fortaleza. El correo fue breve, directo y elegante. Eugenia lo envió con copia a una asistente: Isabel, ¿tomamos un café esta semana? Me encantaría conversar contigo en privado. Isabel leyó el mensaje 3 veces antes de contestar. Sabía lo que significaba: Eugenia había decidido dejar de fingir. Y ella también lo haría. Pactaron un encuentro en un restaurante elegante del centro, uno de esos lugares donde las conversaciones importantes se disfrazan de almuerzos ejecutivos. El ambiente era discreto, los camareros entrenados para desaparecer, y la luz suave envolvía cada mesa como un escenario cuidadosamente iluminado. Lo emocionante no era el encuentro, era saber que, al fin, se verían sin filtros. Isabel llegó unos minutos antes. No por ansiedad, sino por estrategia. Quería observar a Eugenia desde el momento en que cruzara la puerta. Y cuando lo hizo, fue como ver a una actriz entrar en escena, impecable, confiada, segura. Gracias por aceptar, dijo, quitándose los lentes de sol. Isabel respondió con una sonrisa neutra. No podía rechazar una invitación tan oportuna. El mesero trajo café. No hacía falta más. Las dos sabían que no estaban ahí para almorzar. Estaban ahí para tantearse. Para medir terreno. Para decidir si seguían jugando en las sombras o si era momento de abrir las cartas. Eugenia fue la primera en mover ficha. He notado que te estás involucrando mucho últimamente, más de lo esperado. Isabel sostuvo la mirada. ¿Te molesta? No. Me intriga. Silencio. Luego, Eugenia se inclinó ligeramente hacia adelante. No sé qué te habrán contado sobre mí. Pero deberías tener cuidado con las versiones a medias. Isabel sorbió un poco de café y respondió con calma: no trabajo con versiones. Trabajo con hechos. Ese momento fue un punto de inflexión.
Porque por primera vez, la poderosa Eugenia no encontró en Isabel a una esposa frágil, sino a una mujer con poder real. Sé que has hablado con Rodrigo, soltó Eugenia sin rodeos. Isabel no se sorprendió. Sí. Y también sé lo que hiciste para sacarlo. Eugenia sonrió, pero sus ojos se endurecieron. Rodrigo vivía en el pasado. Había que renovar. Isabel sostuvo el gesto. Curioso. Justo lo que algunos piensan de ti ahora. El golpe fue sutil, pero certero. Eugenia desvió la vista por un segundo. Julián es ambicioso. Pero no es tonto, dijo, como quien lanza una advertencia disfrazada de análisis. ¿Y tú, eres ambiciosa o peligrosa? Isabel dejó la taza sobre el platillo. Ambas. Depende del contexto. La conversación avanzó como un duelo de esgrima. Cada palabra tenía filo. Eugenia, aunque no lo demostrara, ya intuía que Isabel sabía más de lo que decía. No te conviene enfrentarte a mí, Isabel. Esto no es personal. Es estructura. Y tú sabes cómo funciona este mundo. Isabel asintió lentamente. Claro que lo sé. Por eso no me enfrento. Me posiciono. Hay una diferencia. Y ahí estaba la clave. Isabel no buscaba gritar verdades en medio de una junta. Buscaba plantarse con inteligencia. Porque en el mundo corporativo, las guerras se ganan en silencio, y con estrategia quirúrgica. Al final del encuentro, Eugenia se levantó con lentitud. Sabes jugar. Pero ten cuidado con lo que crees saber. Isabel también se puso de pie. Y tú ten cuidado con lo que ocultas. A veces, lo que no se dice, se convierte en tu mayor debilidad. Se despidieron con una leve inclinación de cabeza, como dos reinas que saben que ninguna ha ganado todavía, pero que la batalla final se acerca. Mientras veía a Eugenia marcharse, Isabel sintió que algo se había quebrado. No en ella. En la otra. La duda. El miedo. La sospecha de que el control ya no era suyo. Y en el coche, camino a casa, Isabel solo pensaba en una cosa. El tablero está listo. Y muy pronto, las piezas tendrán que mostrar su verdadera forma. El día amaneció gris, como si incluso el cielo supiera que algo importante estaba por suceder. Isabel se vistió en silencio, sin prisas. Eligió un traje blanco de corte impecable. No para llamar la atención, sino para dejar claro que había llegado el momento de ocupar su lugar. Julián la miró desde el umbral del baño, con ese gesto que mezclaba inquietud y fingida normalidad. ¿Tienes algo importante hoy?, preguntó, como quien lanza una piedra al agua esperando no ver ondas. Isabel se giró despacio. Solo una reunión. Nada más. Pero ambos sabían que ese nada más era el principio del fin. La sede de la empresa vibraba con un nerviosismo contenido. Una asamblea extraordinaria siempre era señal de sacudidas. Nadie sabía exactamente qué se decidiría, pero todos intuían que algo iba a cambiar. Al llegar, Isabel fue recibida por asistentes que la trataban con una mezcla de respeto y sospecha. Eugenia ya estaba allí, sentada en la cabecera, impecable como siempre, pero con una rigidez en los hombros que no lograba disimular. Julián, por su parte, hablaba con uno de los socios, pero no podía dejar de mirar la puerta cada vez que se abría. Y entonces, Isabel entró. No hubo aplausos. No hacía falta. Su sola presencia cambió la atmósfera. Caminó con paso firme, saludó con una inclinación de cabeza y se sentó en la silla que le correspondía por derecho, la de consultora estratégica con poder de voz y voto. Rodrigo, desde el fondo de la sala, le ofreció una media sonrisa cargada de complicidad. Había llegado la hora. El presidente de la Junta abrió la sesión con formalidad. Hoy revisaremos las últimas decisiones administrativas y votaremos nuevas propuestas de control interno. Las miradas se cruzaban como cuchillos invisibles. Y entonces, Isabel se levantó. Con voz clara y tono firme, pidió la palabra. Antes de votar cualquier cosa, considero importante compartir información relevante que puede afectar las decisiones de esta Junta. Silencio. Ni una tos, ni un movimiento. Eugenia bajó lentamente el bolígrafo que sostenía. Julián frunció el ceño. Isabel sacó una carpeta beige con pestañas codificadas. Durante los últimos meses, he tenido acceso a ciertos documentos que evidencian irregularidades en procesos internos, firmados y validados por figuras clave de esta organización.
El superador momento no fue lo que dijo, sino cómo lo dijo, sin odio, sin escándalo, sin victimismo. Solo hechos. No dio nombres. No necesitaba hacerlo. Mostró gráficos, contratos alterados, movimientos sospechosos. Cada hoja que colocaba en la mesa era una bomba de relojería. Y lo hizo con elegancia. No estoy aquí para acusar. Estoy aquí para plantear la necesidad de una revisión profunda de nuestras prácticas. Porque si no lo hacemos ahora, no solo perderemos la confianza, perderemos el futuro. Algunos socios asentían, otros intercambiaban papeles con rostros tensos. Eugenia tomó la palabra, intentando minimizar la exposición. Estas interpretaciones carecen de contexto. No representan una falta, sino una estrategia de adaptación. Pero nadie la escuchaba como antes. Julián intentó interrumpir. Quizá estamos siendo un poco dramáticos, comenzó a decir. Isabel lo miró directamente por primera vez en toda la sesión. Dramático es permitir que las ambiciones personales comprometan la integridad de una empresa. Su voz no subió ni un decibel, pero el golpe fue seco. Rodrigo pidió una moción para crear un comité independiente de investigación. La mayoría votó a favor. Eugenia se mantuvo en silencio. Su máscara de seguridad empezaba a resquebrajarse. Julián bajó la mirada. Y en ese instante, todos en esa sala entendieron que el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Al cerrar la carpeta y sentarse, Isabel no sonrió. No celebró. Solo respiró profundo. Porque sabía que lo que había hecho no era una venganza. Era un acto de dignidad. Y aunque aún faltaba una jugada más, ya había recuperado algo invaluable, el respeto. Y mientras todos murmuraban en voz baja, ella solo pensaba. Falta poco. Lo peor no fue enfrentarlos. Lo peor fue callar durante tanto tiempo. La sala estaba más silenciosa que nunca. Los ecos del último voto aún flotaban en el aire, pero todos sabían que la tormenta verdadera no había pasado. Solo se había contenido. Isabel, sentada con una carpeta entre las manos, sabía que le quedaba una última jugada. No por venganza, no por orgullo, sino por cierre. Por justicia. Rodrigo la miró desde el fondo con un gesto leve, casi imperceptible. Julián revisaba su celular con desesperación disimulada. Eugenia fingía leer unos papeles, aunque no había nada escrito. Y entonces, con una calma casi cruel, Isabel se puso de pie. Antes de cerrar la sesión, hay algo más que debo mostrar. El murmullo fue inmediato. Lo que presento hoy no es una acusación. Es información verificada, documentada y cruzada. La comparto con este consejo porque creo que ningún futuro sólido puede construirse sobre cimientos frágiles. Abrió la carpeta y desplegó sobre la mesa varios documentos, un contrato triangulado con fondos extranjeros, correos entre Eugenia y un inversionista fantasma, y un informe con cifras alteradas, firmado por Julián. No hubo necesidad de gritar. Lo emocionante fue la reacción. Las caras cambiaron. Las posturas se tensaron. Alguien dejó caer una pluma. Otro se levantó, fue hacia la ventana, respiró hondo. Eugenia se enderezó como una fiera herida. Esto es un ataque personal. Una maniobra para desacreditarme justo cuando esta empresa necesita estabilidad. Isabel la miró con la serenidad de quien no necesita escándalo. No estoy aquí para desacreditar a nadie. Estoy aquí para recordar que el liderazgo exige responsabilidad. Y que los errores pueden ser perdonados, pero no cuando se ocultan. Julián quiso intervenir, pero su voz no encontró fuerza. Isabel, tú no puedes entender lo que costó llegar hasta aquí. Ella giró levemente hacia él. No. Lo que no puedo entender es cómo fuiste capaz de llegar hasta aquí, pisando a quien te sostenía. El silencio pesó como un manto. La traición ya no era un rumor. Estaba ahí, expuesta con pruebas, con fechas, con nombres. Rodrigo, entonces, tomó la palabra. Propondré en la próxima asamblea una reestructuración total del liderazgo. Y también la incorporación de un nuevo comité ético. Esta empresa necesita volver a confiar en su gente. Algunos socios aplaudieron. Otros permanecieron en shock. Isabel no sonreía. No celebraba. Estaba presente. Atenta. No había placer en ver caer a los otros. Solo una serena sensación de que todo finalmente estaba en su lugar. Que la verdad, aunque tardía, había llegado. Julián se levantó al final de la reunión,
pálido, derrotado. La gente lo evitaba. Ya no era el hombre encantador con futuro prometedor. Era el símbolo de una ambición mal gestionada. Se acercó a Isabel cuando la sala se vaciaba. «Me destruiste», dijo, con la voz rota. Ella lo miró con tristeza, no con odio. «No. Tú lo hiciste solo. Yo solo dejé de protegerte». No hubo más palabras. No hacía falta. Lo superador no era gritarle lo que sentía. Era no necesitar hacerlo. Isabel ya no esperaba explicaciones. Solo quería cerrar la puerta con dignidad. Eugenia se marchó sin despedirse. Por primera vez, no tenía un discurso, ni una salida elegante. Su poder, construido sobre hilos invisibles, se había deshilachado frente a todos. Isabel la observó de lejos, sin rencor. Sabía que el verdadero castigo no era perder el cargo. Era perder la autoridad moral. Y eso, ninguna reunión podía devolverlo. Lo emocionante del momento no fue su victoria. Fue la paz que vino después. Una paz que dolía, sí, pero que al fin era suya. Mientras caminaba por el pasillo de mármol hacia la salida, con su carpeta bajo el brazo y los tacones resonando con firmeza, Isabel comprendió algo simple pero inmenso. Algunas guerras no se ganan, solo se terminan. Y eso, a veces, es suficiente. Habían pasado 3 meses desde la asamblea. La empresa, lentamente, comenzaba a respirar otro aire. Nuevos rostros en los comités, auditorías transparentes, protocolos renovados. Nadie hablaba en voz alta de lo que había pasado, pero todos sabían. Y aunque Julián aún figuraba en la plantilla, su nombre ya no generaba respeto. Solo incomodidad. Lo habían transferido a una filial en otro estado. Un gesto elegante para no manchar del todo su expediente. Pero en la práctica, era un destierro. Eugenia, por su parte, simplemente desapareció. Ni cartas, ni comunicados. Como si el silencio fuera su forma final de admitir derrota. Isabel caminaba por los pasillos de la sede principal sin apuro, saludando con una sonrisa medida, elegante, sobria. Algunos empleados bajaban la vista al verla. Otros la miraban con admiración. Nadie sabía del todo cómo había logrado ese giro, pero todos intuían que había enfrentado un infierno, y lo había atravesado de pie. Lo superador de su recorrido no fue la revancha. Fue la compostura. La manera en que no necesitó gritar, ni humillar, ni exponerse. Solo fue dejando que la verdad se hiciera cargo de cada quien. Y eso, en un mundo donde todos corren por hablar, es un acto revolucionario. Rodrigo, ya con menos responsabilidades, le pidió un almuerzo informal. «Siempre supe que podías hacerlo», le dijo, brindando con vino blanco. Isabel sonrió con calidez. «No lo hice sola». Él rió. «Claro que no. Pero solo tú supiste callar cuando todos gritaban. Y eso es sabiduría». Fue una charla tranquila, llena de reflexiones, de silencios cómodos. Nada de estrategias. Solo 2 personas que habían visto lo peor y aún creían en lo mejor. Isabel entendió, en ese momento, que su historia no necesitaba un final explosivo. Necesitaba paz. Y la estaba alcanzando. En casa, las cosas también habían cambiado. Julián ya no vivía allí. Había recogido sus cosas sin pelea, sin lágrimas. Como quien sabe que no tiene argumentos para quedarse. Isabel reorganizó los muebles, cambió los cuadros de lugar, renovó el aroma de los espacios. No para borrar el pasado, sino para reconectar con el presente. Volvió a pintar. Retomó un antiguo proyecto de consultoría para mujeres ejecutivas. Su nombre comenzaba a sonar como referente, como símbolo de reinvención. Lo emocionante era que, por fin, no se debía a nadie. Ni a un apellido. Ni a una relación. Ni a un rol impuesto. Una periodista joven le pidió una entrevista. Quería hablar sobre liderazgo femenino en tiempos de crisis. Isabel dudó al principio, pero aceptó. No habló de Julián, ni de Eugenia, ni del escándalo. Habló de resiliencia, de tomar decisiones difíciles, de respetarse a una misma. Habló de cómo a veces hay que romperse para reencontrarse. La entrevista se volvió viral por una frase que no estaba en el guión: algunas traiciones solo son el impulso que necesitábamos para recordar quiénes somos de verdad. Fue la frase final. La que muchos subrayaron. La que algunas mujeres guardaron como mantra. Un sábado cualquiera, Isabel caminó sola por el jardín de la casa.
Respiró el aire tibio de la tarde, con una taza de té en la mano y el cabello suelto. No había música. No había lágrimas. Solo ella, por fin, consigo misma. Y en ese instante comprendió que no necesitaba que nadie más validara su camino. Lo había hecho. Había cruzado la tormenta. Había mirado a los ojos a quienes la traicionaron y no se convirtió en ellos. Porque la justicia no siempre es castigo. A veces, es simplemente continuar sin agachar la cabeza. Y mientras el sol descendía lento, dorado, sereno, Isabel sonrió sin apuro. No por lo que perdió, sino por lo que había recuperado. Su voz. Su dignidad. Su lugar. El dolor de una traición nunca avisa, y lo peor es que muchas veces viene de quien más confiamos. Ver algo así, de repente, en un momento que debería ser normal, lo cambia todo. Pero enfrentarlo de frente ya es el primer paso hacia una transformación. ¿Y si te dijera que hay otras historias igual de intensas que esta? Que muestran hasta dónde puede llegar una persona cuando se enfrenta a una verdad que duele. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde otra mujer también vivió algo impensado, entró de repente a una fiesta, y vio a su esposo besando a su ex. Lo que hizo después te va a sorprender, y tal vez hasta te inspire. Anda a verlo, porque cada historia como esta te enseña más sobre la fuerza, los límites y los nuevos comienzos. No te pierdas ningún momento de superación y transformación. Suscríbete ahora al canal y forma parte de esta jornada con nosotros.